Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Interés Público, el programa que se transmite en vivo a través de la agencia de noticias Andina. Ideas para formar una empresa familiar es el tema que hoy nos reúne. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el 90% de empresas del país son familiares? Y no solo esto, sino que este 90% de empresas familiares en el país estarían generando un promedio del 75% del Producto Bruto Interno, cifras que nos revelan entonces la importancia de poner en el tapete temas como este. Voy a saludar de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros el profesor David Wong, él es doctor en Economía y Dirección de Empresas, es experto en temas de empresas familiares, es docente además en la Universidad del Pacífico. También nos está acompañando el señor Samuel Dyer, él es empresario, es presidente además de la Asociación de Empresas Familiares del Perú. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Profesor, ¿cualquier persona podría encabezar una empresa familiar? Sí, cualquier persona puede empezar. De hecho, yo diría que si hacemos un análisis de las empresas, muchas empresas nacieron con muy pocos recursos. Y el asunto es que luego hay que ir acumulando esos recursos, ¿no? Pero ¿y las condiciones en el país están dadas para formar empresas yo creo que familiares? cualquier país puede tener empresas familiares y es la forma de organización más importante y comparto con el señor Dyer que es un grupo de empresas muy importante en el país y que debemos apoyarlas, ¿no? ¿Esa estimación, doctor, señor Dyer, del Producto Bruto Interno es tal cual? ¿Es tan importante la presencia de las empresas familiares en el Perú hoy en día? Sí, es una estimación y no me extrañaría que sí es cierto, porque países como Estados Unidos, que es un país muy desarrollado con muchas grandes empresas y medianas empresas, la más importante sigue siendo la pequeña empresa, generan el 50% del PBI. Y en Europa pasa lo mismo, países todos desarrollados, y hay muchos países europeos como el italiano, el francés mismo, donde el PBI generado es el 60% de parte de las empresas familiares, España mismo. Y en promedio Europa está 55-60% de generación del PBI de parte de las empresas familiares. O sea, no es extraño que en el Perú, teniendo 2 millones de empresas, que se calcula 1.200.000 formales y unos 800.000 informales, realmente generen el PBI y sean los mayores generadores de empleo. El 80% del empleo lo generan las empresas familiares. Señor Dyer, para recoger un testimonio vivo en este programa, ¿usted podría contarnos cómo es que inicia su empresa familiar? Bueno, palabras muy sencillas. Yo provengo de una familia que tenía 2 vertientes de parte de mi padre, ¿no? Uno de parte de mi abuela, que era una campesina del agro, y de parte de mi padre, que era hijo de un empresario agricultor. Y crecí desde niño en ese ambiente de negocios. Entonces yo desde los 6 años ya he sido parte activa de los negocios de mi padre, principalmente cuando tuvo en la selva bodega y ferretería, y cuando llegamos a Lima que pusimos una ferretería. ¿Pero a usted le gustaba? Me encantaba, para mí eso era una diversión. O sea, yo estudiaba a mediodía, trabajaba a mediodía. O sea, y el papá no tuvo mayor trabajo con usted y ya sabía que usted se iba a encargar en adelante también de esa línea de... Éramos 2 hermanos, todos trabajábamos. La verdad que somos una familia que hemos trabajado desde niños y todos somos, casi la mayoría somos empresarios, ¿no? Y aprendí esa actividad como jugando, y luego ya cuando formé mi hogar, a los 27 años me independicé, hice mi propia empresa con mi esposa, y de ahí... ¿Pero a la esposa usted la llevó de las orejas o ella quiso también formar parte? No, ella también tenía una capacidad emprendedora nata, porque también descendía ella, su madre era una familia de profesores y su padre era un empresario en Iquitos, un empresario importador. Y los primeros 10 años ella se dedicó a los niños. Tuve 7 niños, tengo 5 actualmente. Y ya a partir más o menos del 10º año es que ya ella, como ya los niños estaban creciendo, quería dedicarse a los negocios y aprendió. Entonces trabajamos igual juntos, y yo diría que el grupo que yo he formado es mucho de lo que aprendí de mis padres, pero ya el grupo que hemos hecho nosotros con mi esposa
Yo diría que gran parte del éxito también es la participación de mi esposa, ¿no? Muy bien, interesante además, profesor Wong, lo que nos dice aquí el señor Dyer, al mencionar la palabra emprendimiento. ¿Qué palabra más clave que esta para formar una empresa familiar? Si nos ayuda a desarrollar esta idea, por favor. Yo recojo un poco la experiencia de lo que me menciona el señor Dyer, ¿no? Porque uno podría suponer que empieza una empresa con mucho dinero, con muchos recursos. Yo creo que no es así. La realidad es como la del señor Dyer, en la que una familia que más que dar dinero a sus hijos, lo que le da es una capacidad de manejar sufrimiento. Una enseñanza viva, ¿no? Quien puede manejar las adversidades, yo creo que poca gente puede manejar adversidades. Para ser empresario, el camino no está diseñado, está lleno de obstáculos, ¿no? Y eso genera una serie de desequilibrios, entre ellos emocionales. El quien sabe manejar esto con prudencia, con eficiencia, es más capaz de hacer algo que no está previsto, ¿no? Porque ser empresario es prever una necesidad en un contexto que es difícil de definir. Y eso implica manejar esos obstáculos, ¿no? ¿Y el Quien Perú, ha sufrido, sí. El Perú se está llenando cada vez más de emprendedores. Sí, sí. Yo lo que creo es que debemos prepararnos para épocas de vaca flaca, ¿no? Que es normal, eso no es un augurio pesimista, es lo normal, ¿no? Tenemos que prepararnos. Yo creo que las empresas familiares serían las que más preparadas están para ello, ¿no? Ahora, bueno, no sabemos cómo es que luego va progresando esta empresa en el caso del señor Dyer, a quien por cierto no solo lo hemos invitado para que pueda ayudarnos con un testimonio de vida, de trabajo en el logro de su empresa, sino también porque él representa a todo un gremio que está cobrando cada vez más importancia en el desarrollo productivo del país. Más bien quería preguntarle a usted, profesor, si es que en ese momento nos están siguiendo algunas cabezas de familia que creen tener esa cohesión familiar, esa unidad, que creen tener ideas grandes, no mucho capital, como usted decía, pero que sueñan con la posibilidad de tener esa empresa familiar. ¿Por dónde tendrían que comenzar? Bueno, lo que habría que ver es descubrir algo que no es tan fácil de descubrir. ¿Para qué soy bueno? Esto parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero es que a veces nos morimos y no terminamos de descubrir La primera eso. sugerencia que yo digo es, yo creo que cada uno tiene que vivir su propia vida, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Y eso, transformarlo en una cadena de valor que funcione y que la gente esté dispuesta a pagar por ellos, ¿no? Yo creo que por ejemplo, en el caso de la cadena Wong, ¿no? Ellos descubren de que la bodeguita era poca cosa y había que copiar algunas herramientas que ya estaban desarrolladas en los Estados Unidos, ¿no? El tema del escáner, ¿no? El tema y lo introducen en un negocio que funciona, ¿no? Y que el cliente va y con alegría compra en su cadena, ¿no? O el tema de venta personalizada en el caso de la marca John Holden, de los ternos, ¿no? Y los vendedores son capacitados para tener un trato, digamos, más personal, ¿no? Muy personal, y tratar de ajustar a la medida de cada cliente, ¿no? Y eso genera que ellos tengan, en cierto sector, son líderes en trajes para caballeros, ¿no? Y otros ejemplos, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Y no tratar de copiar lo que yo no soy bueno. Yo no soy el señor Dyer, o sea, no puedo hacer lo que él. No, yo puedo hacer lo que yo puedo hacer. Y esa definición es sumamente importante. Número uno. Y número dos, ¿qué hago? ¿Reúno a mi familia, les cuento de mi proyecto, les digo, bueno, miren, ¿saben qué? Estoy descubriendo que tenemos bondades para esto? Una capacidad de ahorro aún cuando gane poco. Porque no hay forma. Mientras uno empieza una empresa, el banco no te va a prestar dinero, ¿no? O sea, si tú dices, oye, yo lo que quiero es $100.000, nadie te lo va a prestar si tú has empezado y no has probado de que eres un buen empresario, ¿no? Entonces, en ese lapso que puede transcurrir entre 1 año y 5 años, no te prestan dinero, tú dices, no, entonces me cruzo de brazos, lloro, no, lo que tengo que hacer es
ahorrar dinero, porque la única forma de financiación es tu propia utilidad. Tu utilidad la reinviertes, ¿no? Entonces, mientras otros tienen tarjeta de crédito, auto, tú no lo tienes porque tú tienes que ir creciendo, ¿no? Entonces, tú tienes probablemente más dinero que el vecino, pero no lo tienes en efectivo. Ajá, ¿no? Capacidad de ahorro importante. Así es, eso también es importante, porque mucha gente dice, pero si gano apenas 1.000 soles, ¿no? O gano muy poco, pero no, bueno, es que no vas a crecer de otra manera, ¿no? El tema de la familia me inquieta. ¿Cómo hago yo para sumar a los hijos, a la esposa, para que vayan también ellos avanzando junto conmigo en el tema? Yo no quiero ser, a ver, le voy a dar mi opinión personal, ¿no? Yo creo que cada persona es libre. Y no hay, la mejor manera... Luego nos dará su opinión el señor Dyer, sí, que puede discrepar. Yo creo que todo el mundo tiene que ser libre. Y libre no significa que yo voy a promover que mi hijo tenga una vida de rico. No, libre significa tú quieres ser lo que quieres ser, pagas los costos, ¿no? Es la mejor manera. Si libremente los hijos aceptan pertenecer a la empresa familiar en buen momento, ¿no? La imposición no. Hace más o menos 4 años que yo enseño un curso de gestión de empresas familiares en el pregrado de la Pacífico. Yo empiezo la clase y les digo, ¿cuántos de ustedes quieren formar parte de la empresa familiar? Ninguno. Ay, caramba. Porque nadie quiere, porque Alicorp es un costo de oportunidad muy grande, ¿no? Alicorp le paga en el corto plazo mucho más, tienen el banco de crédito y todas estas empresas que conocemos, ¿no? Profesor, pero fíjese que al final convencemos a la gran mayoría, espero, ¿no? Y que los alumnos me digan, al menos la empresa de mi padre, humilde o no, porque no evaluamos si es humilde o no es humilde, ¿no? Lo que evaluamos es qué haces frente al hecho histórico de que tienes una empresa familiar, que puede ser una juguería hasta el comercio, ¿no? La 7ª generación estuve en mi clase, ¿no? En los Miro Quesada, Nora Miro Quesada, ¿no? Y la idea ahí es, al menos saliendo del curso, aceptan que el hecho de ir a la empresa familiar es una alternativa. No sé si me explico. O sea, no es que yo los convenza o los obligue no es, como muy bien dice el señor Dyer, no es que sea bueno que ellos se sigan, no, es que libremente lo tienen que hacer, porque si no es libremente se van a ir al año, ¿no? Porque no les gusta. El punto es que hay alternativas, ¿no? El empleo fijo tiene atrae a la gente joven porque les paga una cantidad relativamente significativa en el cortísimo plazo. Tienen tarjeta de crédito al cabo de un año, ¿no? Ajá. Pero luego de los 40, tal es el grado de competencia, ¿no? Que muy probablemente pierdan su empleo. Y entonces entra el tema de la empresa familiar. O sea, la empresa familiar es una alternativa. Sí, todos estamos obligados a tener alguna idea emprendedora. Y si la gente ha estudiado en la Universidad del Pacífico, disculpen un poco la propaganda, debe tener la posibilidad luego de generar negocios sofisticados, ¿no? La idea es el gran reto, una trayectoria de ir de menos negocios sofisticados a más negocios sofisticados, ¿no? ¿Usted qué tanto comparte lo que nos dice? Lo comparto todo, la verdad, porque en mi caso, en mi familia, por ejemplo, de mis 5 hijos, solo 2 están trabajando dentro de las empresas. Y 3... ¿2 se mostraron interesados en trabajar o usted les pidió, no, necesito gente de mi confianza absoluta para que participen de la empresa? Yo creo que dentro de la familia, cada hijo va creciendo, y lo más importante que creo lo que debemos hacer los empresarios es enseñarles a amar lo que hacen los padres, ¿no? Y ellos lo aman y lo respetan todo. Gracias a Dios tengo buenos hijos, pero la vocación personal yo creo que es una cuestión muy personal. Entonces llega un momento en que ellos tienen que, digamos, hacer lo que les va a hacer feliz. Entonces yo no puedo decidir que mis 5 hijos que van a ser, digamos, gerentes, van a estudiar administración de empresas, o van a ser expertos en finanzas o en marketing. Entonces, 2 de ellos les gustan mucho los negocios y están trabajando con nosotros, pero los otros 3 también de alguna manera están vinculados a la familia, pero ya como es una empresa que comenzó de pequeña y pasó a grande, nosotros lo que buscamos es que ellos estén preparados como buenos accionistas, y muchas veces algunos de ellos pueden llegar al directorio. Entonces, lo que, yendo al tema pequeño, ¿no?
yo diría, ¿qué es lo importante? Lo importante es que ese germen que hay de aquellos que hacen microempresa y después pasan a pequeño y a mediano, para que tengan éxito, porque el éxito de un empresario, por más pequeño que sea, hasta de un señor ambulante es un empresario, un pequeño agricultor, un microempresario es un empresario, para que en el tiempo vayan creciendo, hay muchos factores. Muchos lo ha mencionado acá mi colega, y yo diría que añadiría esos que el emprendedor empresarial, porque ojo, emprendedores podemos ser todos. Usted es una gran periodista, es una emprendedora. Un científico es un emprendedor. No está buscando, muchas veces puede ganar dinero, pero no es su objetivo final es investigar, encontrar nuevas fórmulas para desarrollar medicina, etc. El emprendedor empresarial que usted me El emprendedor empresarial, yo creo que tiene que tener esa habilidad económica, ¿no? De encontrar un mercado donde muchos a veces no la ven, tener habilidades, hacer el negocio, veces, ¿no? Tener el contacto, o sea, requiere una serie de habilidades, como mencionó, aparte de ser una persona muy tiene que ser disciplinado, perseverante, y esa es la diferencia que va haciendo, porque cualquiera puede hacer un emprendimiento. Yo conozco muchos casos de emprendimientos exitosos, pero también muchos que han fracasado. Conozco casos de gente que han estado en el aparato estatal. Conozco un amigo que trabajó, era empleado del Banco de la Nación y puso su ferretería y fue exitoso. ¿No? Conozco profesores, le contaba antes del evento que conozco una pareja de 2 profesores que hoy día son agroindustriales en la Amazonía, y ya uno de ellos dejó la carrera y el otro va a dejar porque obviamente tienen mejores ingresos. Pero son gente que hacen bien sus cosas. Aparte de habilidades, tienen que tener disciplina, y si tienen preparación profesional, mucho mejor. Si no lo tiene la primera, al menos los hijos. Disciplina. Estoy pensando también en el gran poder de la comunicación, y ahí quisiera, por favor, que pudiéramos ser más precisos. ¿Cómo hacemos para organizar a la familia y poder armar ese gran organigrama de la empresa? De repente uno de mis hijos quiere ser el gerente y mi hija también quiere ser la gerente general. ¿Cómo hago? ¿Hay un protocolo que se recomienda que debe ser, digamos, la Biblia en la mano para poder trabajar en una empresa familiar, profesor? Su pregunta me parece muy interesante. Yo empezaría por decir algo, ¿no? Empiezo por lo obvio, ¿no? Un padre tiene que ser, y eso más que empresa familiar es un tema ya de familia, ¿no? Un padre tiene que decir, y no solo decir lo que, o sea, decir lo que hace, debe haber una consistencia en lo que él hace y lo que él dice, ¿no? Es decir, yo no puedo decirle a mi hijo, sé disciplinado, y yo no lo soy. Y ese lenguaje es mucho más importante. El lenguaje no verbal, el que el hijo ve, ¿no? No le podemos decir tomar bebidas alcohólicas no es nada malo, pero digamos tomarlo en exceso. Entonces yo decirle, no tomas en exceso, yo lo hago, ¿no? Esa inconsistencia, ¿no? Y volviendo al tema de la empresa familiar, hay pequeños, algunos de mis alumnos se quejan de lo siguiente, muchos padres, una manera de atraer a los hijos, que es un error a mi juicio de algunos de los padres, es que no les pagan a los hijos. Los hijos están casados, ¿no? Tienen hijos, tienen necesidades, y el padre le dice, esta empresa familiar es tuya. Va a ser tuya en algún momento. Tú no cobres. No cobra. Entonces dice, mi señora tiene que irse a comprar un vestido y hay que pedirle al papá, no puede ser, es decir, tiene que pagarle. Ajá, perfecto. En otras palabras, un tema simple, o sea, lo que no puede hacer es poner en contra al hijo, en contra de la empresa familiar, ¿no? Que no les pague, o sea, que tengan que pedir por cada cosa que gasten, entre otras cosas, ¿no? Lo demás es, si yo estoy convencido que la empresa, como que creo el señor Dyer lo está, ¿no? Con su empresa, ¿no? Es decir, si yo puedo transmitir ese ánimo de que esto vale la pena, que podemos sufrir ahora, pero eso va a tener una recompensa, o por lo menos de esperanza, eso lo perciben los hijos. Ya, ¿no? entonces me permite eso preguntarle a usted, ¿cuáles son las obligaciones que se contraen en una empresa familiar? Bueno, las obvias, ¿no? Es decir, él debe ser tratado como cualquier otro empleado, ¿no? No puede haber nepotismo en una empresa familiar, ¿no?
O sea, parece un poco extraño, ¿no? Decir bueno, pero eso usted hablaba de las trampas. Dentro de las trampas el tema es un poco complejo, pero uno de los puntos, no puede crearse un puesto para mi hijo. O sea, eso no existe. Eso genera un conflicto potencial. Es decir, viene el hijo y entonces como no hay un puesto para él, lo creamos, ¿no? Y muy probablemente no haga nada. O sea, lo que van a ver los otros, los no familiares, es que ese puesto ha sido creado para él. Te digo, ¿para qué sirve el puesto? Si antes no se había creado, ¿no? Claro, y si no está capacitado. O no está capacitado. Además, la empresa familiar habrá que mirarla de una manera muy, muy fría, ¿no? Porque es una inversión. Esto de familiar parece muy bonito, muy sensible, muy sentimental, pero a la hora de los loros, ¿o no, señor Dyer? Bueno, yo creo que desde que la empresa es pequeña hay que tener bien claro ese concepto, que la empresa es una cosa y la familia es otra. Ah, perfecto. Yo creo que es eso, Ajá. Porque si no separa empresa familia, bien separado. y yo le cuento la experiencia, por ejemplo, de mi familia, que mi padre, no teniendo quinto de primaria, tenía un concepto empresarial, yo lo admiro. Por ejemplo, lo que menciona el profesor es bien importante. Nosotros ayudábamos de niños a mi padre en la selva, en su comedor, su bodega, en Lima, en su ferretería, pero teníamos nuestra propina y estudiábamos, o sea, nos pagaba de alguna manera. ¿Y se sentían ustedes motivados? Pero por supuesto, y no nos pagaba igual, al que ayudaba más le pagaba más, pues. Ah, muy bien. Claro, entonces era una propina, pues digamos, justa, ¿no? Que es un criterio muy importante para la empresa familiar, tiene que haber justicia en la familia. Y segundo, como muy bien lo dijo también el profesor, el éxito se tiene que asegurar, la empresa familiar, la pequeña, o la micro que comienza, es como que está construyendo un edificio. Si tiene bases sólidas va a crecer muy grande, si tiene bases endebles se va a destruir. Por eso pocos llegan pues a medianas y pocos llegan a grandes. La idea justamente es que nuestro país tenga muchos empresarios y que muchos crezcan, para justamente ser un país desarrollado. Y ahí viene el tema, ¿qué es lo que nos enseñó nuestro padre, por ejemplo, otros es mucho orden, nunca recibir una propina del trabajo el que no trabajó. Ajá. Valores, como dice muy bien, hay que ser honrado, por lo tanto, no es porque es una empresa familiar, puede venir la mamá o los hijos y sacar la plata de la caja, ese era sagrado, o sea, lo que se vendía iba al banco, se vendió hoy día 10.800 soles en la ferretería y 10.800 dólares tiene que estar en el banco al día siguiente, nadie, ni él lo tocaba, él daba el ejemplo. Entonces, había toda una cultura, la disciplina, la puntualidad. Mi padre fue un fanático de la puntualidad. En eso yo soy muy orgulloso de la descendencia inglesa, pero también de la descendencia inca, porque ambos uno me dio los valores de la puntualidad y el otro los valores de no robar, no ser ocioso, ¿no? Y no ser mentiroso. Y yo creo que esos valores uno va inculcando dentro del negocio y funcionan. El negocio se hace muy sólido, la familia se hace muy sólida. Entonces, en la empresa, dar un buen servicio al cliente. ¿Por qué? Muchos dicen, ¿por qué yo tengo un restaurante y no es exitoso? Porque cocina rico, porque atiende bien al cliente con una sonrisa, porque está siempre limpio, porque no encuentra una cucaracha pues, en el bistec, etcétera, ¿no es cierto? Igualito, nosotros tenemos una ferretería en Breña y había 20 ferreterías alrededor de Breña, pero en mi ferretería de mi familia, donde nosotros atendíamos... Siempre había gente. Había cola. Ajá. Dábamos ticket para atender. La gente esperaba en la calle, pero no se iba a la ferretería que había... Y seguís hablando ya del tema del servicio de calidad. Que hay que ofrecer cuando está ya la empresa creciendo, avanzando, ¿no? Pero yo voy a insistir en este tema, en el tema de la unión familiar y en el tema de los conflictos que hay. Siempre hay peleas, riñas, desacuerdos en una familia. Imagínense ustedes en un negocio familiar, en una empresa familiar. Allí, ¿a quién se le pasa la pelota para resolver cuando hay esos conflictos? A la mamá, se llama a una persona externa, ¿no? Tal vez en la plana administrativa hay algún gerente que no sea de la familia, se le invoca a él. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué ideas o recomendaciones tienen ustedes para resolver los conflictos que se puedan presentar en una empresa familiar, profesor? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Es un tema muy, muy complejo, pero yo creo que hay que hay algunas cuestiones que creo que hay que tomar en cuenta. La primera es la siguiente, ¿no? Usualmente la empresa tiene éxito si existe un líder, si existe un fundador que sabe, que genera
liderazgo y él debería resolver los problemas. Ajá. Eso en primer lugar. El líder del grupo. Y si no es exitosa la empresa, habrá que hacer exitosa la empresa. Más que resolver el conflicto, hay que hacer exitoso el negocio, ¿no? Pero una vez que el negocio va rindiendo, la experiencia mundial nos dice que este fundador es el que debe resolverlo de alguna manera. Pero luego cuando ya hay una segunda generación, ya sean dos, parte de los hermanos, y luego los primos y la familia extendida, ahí hay que organizar la sucesión, ¿no? Y esa sucesión va a descansar en algo que se llama el protocolo familiar, que creo que el señor Dyer ya dispone. El protocolo no es la solución, lo que es plasmar el acuerdo, un acuerdo en que todos deberían obedecer. Tiene que haber un acuerdo por escrito. Por ejemplo, el tema, no se puede entrar a la empresa familiar simplemente por ser familiar. El tema sanguíneo no es razón suficiente para ingresar a la... Entonces, hay que poner de acuerdo cuáles son los requisitos para que una persona ingrese. Algunas de las empresas en el Perú inteligentemente han optado de que el hijo tendría que tener una maestría en tal sitio, más una persona externa y otra interna debería evaluar si es que ingresa. Estamos hablando de los puestos importantes, ¿no? Los puestos que implican parte estratégica de la empresa, ¿no? Todo eso es un arte y ciencia compleja, ¿no? En la que solamente hemos dado algunas ideas genéricas. Eso es importante. ¿Y el Consejo de Familia, señor Dyer, qué rol tiene en todos estos temas? Bueno, el Consejo de Familia viene a ser una especie de directorio de las familias que tienen una empresa, ¿no? Pero es un directorio, perdónenme la interrupción, ¿simbólico o real? ¿Está dentro de estos acuerdos, dentro de este protocolo? Ya si una empresa ha crecido, claro, cuando una empresa es pequeña me imagino que es casi simbólico, porque una empresa pequeña, una bodega, una ferretería... No necesitaría. Claro, no, pero de alguna manera si es una familia que trabaja, porque puede tener su puesto en el mercado muy exitoso de frutas, etcétera, en el mercado mayorista, y esa es una empresa familiar. Entonces a veces traje el hijo, no traje algunos hijos trabajan, algunos no trabajan. De alguna manera el Consejo de Familia hace una especie de directorio si es que el padre los organiza previamente. Y ahí viene, luego del Consejo de Familia, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos una holding, que es la que mantiene las acciones de todas nuestras inversiones, tiene un directorio real. Entonces no necesariamente toda la familia van a estar en el directorio, ¿no? En el caso nuestro están los dos padres y dos hijos. Entonces, ahora, ¿qué hace el Consejo de Familia? ¿Cuál es su rol? El Consejo de Familia viene a ser prácticamente como una junta de accionistas, pero el Consejo de Familia, más allá de los temas de negocios, también ve las relaciones familiares, porque tenemos que reconocer que al ser una empresa familiares hay una serie de temas de que están vinculados a la empresa. Entonces, lo que tratamos es de que en este Consejo de Familia se vean los temas de la familia, pero que no se involucre a las empresas. Ajá. Las empresas tienen sus gerentes, no tienen por qué enterarse, ni así hay un conflicto o una crisis en la familia, no debe afectar a las empresas. Tiene que mantenerse al margen. Entonces, parte de ello, por ejemplo, el Consejo de Familia que se ve se discute el protocolo. Nosotros tenemos un protocolo, pero cada 10 años lo tenemos que revisar. Acabamos de hacer la primera revisión justamente hace 2 años de actualización. Y una de las funciones justamente también es ejecutar los acuerdos del protocolo. Entonces en este protocolo está cómo va a ser la sucesión, ¿no? La sucesión, por ejemplo, en el caso nuestro es sanguínea, cómo va a ser cuál es el papel que van a jugar entre las empresas los hijos políticos. Es un tema que cada familia tiene que resolverlo. ¿Van a poder trabajar en las empresas? ¿No van a poder trabajar en las empresas? ¿Van a casarse con separación de bienes o no con separación de bienes? Esos son temas que tiene que uno... Importantísimos. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a manejar el patrimonio de la familia? ¿Cómo va a garantizar algunas cosas? ¿Va a financiar la educación, por ejemplo, de los nietos o no? ¿No? Entonces, Qué importante es todo eso. Para prepararlo para el futuro, para que la empresa trascienda, ¿no? De pronto, señor Dyer, estaba pensando, cuando llega el momento de tener que elegir hacia dónde se inclina la balanza, hacia la unidad familiar,
hacia que no hayan conflictos en la familia o hacia el negocio. A veces uno de los integrantes de la familia no está actuando de manera adecuada, ¿no? Honesta, honrada, en fin, comete excesos. En el protocolo lo dice. Es eso, ¿no? Dios. El protocolo lo dice bien claro. Incluso por eso es la importante familia lo que tiene nos decía el profesor, claro. todo tiene que estar previamente acordado, por escrito, para que estos conflictos luego ya, si se produce, sepa uno cómo manejarlos. Puede suceder, hay crisis, puede ser que un hijo de un empresario cometa un delito. Entonces en el protocolo hay que considerar cómo se va a tratar esos temas. Obviamente la idea es de que nosotros inculcamos valores en nuestra familia para que sea una empresa con reputación, con buen prestigio, pero puede pasar. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿Cómo también pueden trabajar dentro de las empresas? Claro, cuando la empresa es chiquita no hay problema, casi toda la familia trabaja y tienen, hay veces, una ferretería, una peluquería, pueden tener 2, 3 dependientes, pero trabaja la hija, el nueve, pero hay que ir haciendo ya así, pensando, si comienza a crecer, que es la idea que crezcan todos los pequeños y se hagan medianos y los medianos sean grandes, es cómo manejar estos temas para evitar que la empresa pues caiga en esa estadística fatídica mundial, de que 1 de 10 llegan a la tercera generación, o sea, 9 mueren. Sí, ese es mundial. ¿En el Perú ese es el caso? En el Perú, mundial nos dice, pero sí, en el Perú se da. Por eso ¿por qué? Porque no se preparó. Un tema importante que mencionó el profesor, por ejemplo, que los hijos, porque son hijos, ya la empresa creció, y algunos dicen, no, tengo que tener puesto y además tengo que ganar igual con el hermano. Pero el hermano ha hecho una maestría, se ha quemado las pestañas, y ese es el que merece gerente, pero el otro que tiene gerente, pero viene el hermano que solo tiene quinto y primaria, abandonó la universidad y dice, yo quiero ganar igual. Entonces, ahí se rompe el criterio de justicia. A veces los padres, como aman a todos los hijos, dicen, igual ganan todos. Y uno pues trabaja 12 horas al día porque eso se siente dueño del negocio, y el otro viene 2 horas solo a recoger su cheque. Eso destruye la empresa familiar. Y segundo también, que hay veces los padres cometen el error, porque es mi hijo y terminó la universidad, yo le pongo un puesto gerencial. Pero hay un profesional que se ha quemado las pestañas, que no es tu hijo, pero está más preparado para ser gerente. Entonces no desmotives a tus cuadros profesionales, porque en ese momento todos los profesionales miran lo que está haciendo el fundador de esa empresa familiar y dice, en esta empresa familiar no tengo futuro. Uno que entró de contador, y al menos su sueño de algún día ser el gerente general de la empresa o un administrador de empresas, y viene el hijito de papá y lo serrucha con 23 años y lo ponen en el puesto gerencial. Entonces ese señor lo que tiene que comenzar es a mirar otro sitio, donde respetan y donde lo van a valorar. O sea, dentro de los cuadros gerenciales el apellido no debe ser usado para imponer cargos. Ojo, pues nuestro protocolo no solo debe competir como cualquier otro, sino que como tiene nuestro apellido, más aún, tiene que tener bien claro su ingreso y tiene que ser aprobado por los directores independientes donde la familia no vota. Muy bien, claro. Entonces yo no voto para que entre un Dyer a mi empresa. Nosotros tenemos 15.000 trabajadores y solo tenemos trabajando 2 Dyer de 15.000. Entonces mi gente sabe, mis trabajadores, que ellos algún día pueden ser jefes y gerentes. Bien, señor Dyer, bueno, muy importante e interesante además. A mí se me ocurre preguntarle, profesor Won, usted ha estudiado el caso de la familia Romero, una de las familias más importantes, que están además en distintos sectores productivos en el país. ¿Cómo es que van cada vez teniendo más solidez? El caso de la familia Won podría citar, si hablamos de otros casos, la familia Topitop también, que comenzaron, ¿verdad? En Huancavelica. En Huancavelica, ¿no? ¿Cuál puede ser el secreto, la fórmula que han tenido ellos para seguir existiendo? El caso de los Romeros lo hizo otro profesor, Enrique Vázquez, en la Universidad del Pacífico, ¿no? Yo no lo he tocado porque él lo ha tocado ya, y el caso de los Won, lo que puedo referirles es mi amistad aún presente de uno de los dueños, ¿no? Y en el caso del Topitop fue uno de los 6 casos que fue mi tesis doctoral en España, ¿no? En el caso de los Romeros, la empresa nace más o menos a fines del siglo XIX, 1900 más o menos, ¿no? Uno de los Romeros recala en Cuba y viene y empieza con sombreros de paja, ¿no? Y luego de alguna manera no eran sombreros cualesquiera, eran sombreros para la exportación, pero luego ingresa a la agricultura con el algodón y puede juntar dinero
para no solamente vender algodón, sino también facilitar financiación, que eso es una ventaja diferencial con respecto a otros, ¿no? Era uno de los pocos que podía dar ambas cosas, ¿no? A quienes vendía tenían también financiación. Eso generó luego un conglomerado que sería muy largo pero, de explicar. ¿Hay algún factor común entre todas estas empresas que nos ayuden a decir, miren, ese fue realmente el motivo por el que hasta ahora están de manera sólida las empresas? Yo quisiera rescatar el tema de que cada uno tiene su propia historia, ¿no? Y cada uno tiene eso es una de las cosas su que propia fórmula de éxito. Yo lo que creo, y esto me dirijo un poco al público, yo creo que para tener éxito uno tiene que saber su propia historia, que no es humildad, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene algún tipo de don, y esto es lo que hay que rescatar. Qué lindo. Así más o menos hemos comenzado y así vamos a ir cerrando el programa. Eso es lo que creo. Yo creo que hay que descubrir ese don, ¿no? Y ese don puede estar en cualquier parte, ¿no? En San Juan de Lurigancho, en San Isidro, o sea, no tiene que ver con... Perfecto. ¿Usted comparte esa idea? Yo comparto, y yo creo que el peruano es muy emprendedor, por eso tenemos cuantos empresarios en el extranjero que han emigrado a veces por las crisis que hemos atravesado. Hoy es diferente, hoy la oportunidad está en nuestro país, y yo agregaría simplemente que todos los que tienen interés en ser emprendedores, si tienen esa vocación, lo único que tienen que es, ahora hay internet, ahí pueden ver todas las historias y algunos tips cómo hacer las cosas bien, pero principalmente la característica de un emprendedor es que se tiene que tener ciertas habilidades, decisión, tiene que ser perseverante, tiene que estar dispuesto a caerse y levantarse, nunca declinar, tiene que ser, obviamente tiene que ver el mercado. En pocas palabras, no ser flojos. Exacto. Cuando uno comienza un negocio, yo creo, muchos piensan que el negocio ya se hicieron una maquinita para hacer plata y después ya ven, y a veces tienen éxito inicial y se dedican a la buena vida, descuidan el negocio, se pasan, se trasnochan en la discoteca, se hacen borrachines, etcétera. Eso es terrible. Yo creo que la clave del éxito es tener una buena familia, tener valores, tener principios, trabajar mucho. Muchas veces, yo me acuerdo, yo de niño he trabajado los domingos. O sea, el domingo trabajábamos mediodía en la ferretería y para mí era normal. Entonces, porque yo los otros días estaba estudiando. Entonces, tiene que tener una autodisciplina y tiene que ser muy perseverante. Y finalmente hace un lindo negocio, a la gente le gusta y va creciendo. Y la familia siempre hay que ordenar el negocio. Entonces, aunque sea una bodeguita, aunque sea un puesto de periódico, hay que manejar la contabilidad bien guardada, los negocios bien claros para saber si estoy ganando o estoy perdiendo, y no mezclar pues que venga el hijo, el nieto y sacar la plata de la caja, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, señor Dayer, muchas gracias a ambos. Usted tiene un libro, ¿verdad, profesor? ¿Cómo se llama el libro? Empresas familiares, camino a la exportación competitiva. Bueno, ahí tienen ustedes una herramienta de consulta, o también podemos consultar a ustedes, a la Asociación de Empresarios Familiares. Sí, me permite solo una breve, simple. La Asociación de Empresas Familiares, realmente no somos un gremio, porque estamos de todos los sectores. Realmente somos una asociación sin fines de lucro, donde estamos grandes empresas o medianas empresas de familiares, pero tenemos dos objetivos. Uno, ayudarnos entre nosotros para intercambiar experiencias, buenas prácticas, protocolos, etcétera, ¿no? Tener cursos, seminarios, acceso al mercado de capitales, tanto en el Perú como en el extranjero. O sea, profesionalizarnos más y también aprender de las buenas prácticas de nuestros colegas. Pero el segundo gran objetivo y el más importante para nosotros es compartir con los pequeños y medianos empresarios y los microempresarios con nuestras historias, cómo hemos logrado el éxito, para, sin ningún egoísmo, ellos de alguna manera tengan de qué aprender. Con modestia, cada caso es diferente, pero a veces es bueno conocer experiencias y tener ahí una plataforma donde ellos pueden acudir a algún consejo, a alguna opinión, que se la podemos dar y se lo podemos brindar sin ningún costo. Muy bien, señor Dayer, que es una manera también de hacer patria. Yo no sé si algún día yo forme parte de esta asociación de empresas familiares. No me extrañaría que un día sea dueño de un medio de prensa. No estamos tan lejos de eso. Muchas gracias por habernos seguido. Hoy hemos querido plantearles este tema, ideas en general para formar empresas familiares. Aquí en el Perú es el momento, así por lo menos nos han ratificado nuestros invitados. Hasta una próxima. Buenos días.